Nombres de Dios, clase 7, audio 3. En el desenlace de este episodio de fe, de prueba de Abraham, donde se manifiesta el nombre de Jehová Jireh, el Dios proveedor, el Dios que provee, y de donde se hizo popular el dicho, en el monte de Jehová será provisto, vemos que Dios mismo se manifiesta en forma audible y visible sobre el final, cuando él interrumpe a Abraham y le dice no le hagas daño al muchacho, y le dijo, ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Interesante esta frase, ¿no? Ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. En el corazón de Abraham había lugar solamente para el trono de Dios. Eso quedó claro. Y habla del temor, que ahora conozco que temes a Dios, dice el ángel de Jehová. Da testimonio del temor reverente que Abraham tenía hacia Dios, ¿sí? Y creo que eso es un gran valor que debe sobresalir en la prueba de nuestra fe y en el contexto de la provisión de Dios también hacia nuestras vidas, ¿sí? La respuesta de Abraham en el versículo 11 es, heme aquí, y es la apropiada para el hombre de fe cuando reconoce la voz del Dios dador, del proveedor, el Dios que prueba también. Dios quedó satisfecho con la prueba. Ya no quedó necesidad de seguir con la prueba hasta el final porque Dios reconoce y destaca el temor de Abraham. El temor de Dios es la actitud propia, es la actitud correcta del hombre hacia Dios. Implica reverencia, implica dar a Dios el lugar prioritario en todo, eso estaba haciendo Abraham. Implica sumisión total a Dios y es la actitud que guía a uno a no desobedecer, a no ofender a Dios en nada, en ningún punto. En el libro de Proverbios, el temor de Jehová es la base de una conducta correcta, ya que sin temor a Dios ningún mandamiento o ninguna orientación divina tendría efectividad, ya que nosotros le daríamos la espalda en ese caso, porque no lo tememos, no le tenemos respeto, no le tendríamos reverencia. La entrega de Isaac, la entrega que Abraham hizo de Isaac, su hijo único, fue la demostración clara y final del temor de Abraham hacia Dios. De acuerdo con la palabra del ángel de Jehová, es la prueba más completa de la fe y la obediencia de Abraham. Abraham había llegado al final de sus propios límites, donde ya no queda nada, no quedaba nada en él. Y Dios nos lleva a esos límites muchas veces, donde ya no queda en nosotros la capacidad de ver las cosas con claridad, no queda en nosotros la capacidad de proveer ni ver nada. Pero fue allí, en ese contexto de obediencia, donde se reveló la provisión de Dios de manera gloriosa. Y mis queridos alumnos, nosotros queremos ver la provisión de Dios manifestarse en nuestra vida. Debemos ir por el camino de obediencia, y a veces en ese camino habrá pruebas, y a veces en ese camino habrá sacrificio. Pero vayamos por él, en el temor de Jehová Jireh. Hebreos 11:7 al 11:17 destaca y nos da un pantallazo retrospectivo de lo que pasó en ese episodio entre Abraham y Isaac. Y debemos destacar que Hebreos 11 es el capítulo por excelencia de la fe. Y dice respecto de Abraham, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, esto dice Hebreos que Abraham pensaba, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es decir, Hebreos 11 nos muestra la talla de un hombre de fe y los pensamientos que estaba teniendo en ese momento, algo que en Génesis no vemos revelado, pero Hebreos lo revela. ¿Qué pasa por nuestras mentes cuando vamos caminando a ese monte? ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando vamos por el camino de la prueba? Cuando se nos exige a fondo, cuando llegamos a nuestros límites.
Dios provee entonces milagrosamente, como leímos antes, un carnero, ¿m? Como la fe de Abraham lo había declarado anteriormente, versículo 8, Dios se proveerá de cordero. Dios lo va a resolver. Dios se va a ocupar. Todo va a salir bien. No son palabras optimistas de una persona ignorante. Son palabras de un hombre de fe. Son declaraciones de un valor, de un hombre que tiene temor de Dios. Abraham ofrece entonces este animal en holocausto en lugar de su hijo y finalmente, y como resultado de la prueba, Dios renueva su pacto y promesa con Abraham. Esta no era la primera vez, habían pasado varias veces, pero acá hay cosas nuevas. Cada vez que lo hizo, cada vez que Dios renovó su pacto para con Abraham, agregó y reveló cosas nuevas, todas ellas en afirmación y en aprobación del patriarca y de su vida, de fe y demás. Así que Dios renueva su pacto y promesa con Abraham. La importancia más profunda de la ocasión, entonces, queda atestiguada por el lenguaje que utiliza Jehová. Porque dice, que leemos un lenguaje más solemne, ¿m?, de parte de Jehová mismo, que llama desde el cielo por segunda vez. Dice la Biblia que lo llamó por segunda vez. ¿M? Sabés que la voz de Dios no se acaba cuando estamos en medio de la prueba. Va a venir por segunda vez. Va a venir una vez más para hablarnos, para orientarnos, para darnos consuelo y fortaleza. Y lo llamó por segunda vez. Y esta renovación y esta reconfirmación tiene estos elementos. Vamos a señalar dos. Primero, es el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo, como origen y como mensajero de la revelación, quien llama a Abraham desde el cielo, esta vez, como dijimos antes, para declarar la renovación del pacto. Dios mismo lo llama, interviene después del holocausto. Y nuevamente habla con Abraham. Es el ángel de Jehová. Y en segundo lugar, Jehová es el Dios que personalmente se diera a conocer a Abraham, justamente, y a su pueblo. Ese Jehová jura por sí mismo. Por mí mismo he jurado. Jura por sí mismo, dice ahí la Biblia, en relación al pacto. Y es imposible dar al pacto más seguridad y más firmeza. Es decir, cada vez que vos y yo transitemos por ese camino difícil, doloroso, oscuro, de desconcierto, de la prueba de nuestra fe, de sacrificio, de la obediencia, deliremos, adoraremos y volveremos. Cada vez que pasemos por ahí, vamos a salir robustecidos. Vamos a conocer a Dios con más intimidad. Él se revelará a nosotros de una forma diferente. Nuestra fe va a crecer y vamos a terminar adorando al Señor con más firmeza, con más seguridad, con más convicción. Vamos a crecer. Y Dios lo provee. Por eso cuando te ataquen las preguntas, cuando nos asalte la incertidumbre, como la que preguntó Isaac, ¿no es cierto? ¿Dónde está el cordero? La respuesta de Juan 1:29 fue, he aquí el cordero de Dios. En el monte de Jehová, mi querido hermano, mi querido alumno, en el monte de Jehová, Él fue visto, el cordero de Dios. Él fue provisto. Vayamos al monte de Jehová. En el monte de Jehová lo veremos. En el monte de Jehová será provisto. Jehová jiré. Jehová proveerá.